Hablemos ahora de la dinámica de precios del agave en la industria del tequila. Muchos empresarios o dueños de marca que se acercan para explorar la posibilidad de crear un nuevo proyecto nos preguntan si los costos excesivos que tiene el agave ahora, que históricamente nunca habíamos llegado a los números de ahora, en algún momento habíamos llegado más o menos a la mitad de los costos actuales y ahora estamos al doble. Y preguntan si este boom del tequila y el incremento que ha habido en ventas anuales del tequila por los últimos años, si eso es lo que ha ocasionado los costos altos en el agave. Y la respuesta es no es la razón por la que el agave está tan caro. Obviamente suma, pero tenemos que entender que el agave es una materia prima que tarda entre 6 y 8 años en crecer. Una planta, desde que la siembras, tiene que desarrollarse por muchos años, de 6 a 8 decíamos, y viendo un poquito el pasado, en 2004 se empezó a plantar más agave del que necesitaba la industria. La industria necesita aproximadamente 70-75 millones de plantas por año para abastecer la demanda actual, ya considerando el crecimiento. Desde 2004, que se empezó a plantar más de lo que se necesitaba, los precios obviamente empezaron a bajar a costos que ya no era factible para muchos agricultores meterse al negocio del agave. Ahora en 2017, 2018, que esperábamos o que necesitábamos esos inventarios, ese agave ya no está en el mercado. Entonces el agave que hay, obviamente oferta y demanda, los precios se han ido al cielo a los niveles que han estado últimamente, que han rebasado los 30 pesos por kilo. Y eso se suma al incremento en ventas de la industria del tequila. Entonces sí es un efecto que potencializa el problema, pero no es la razón principal. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar en la industria en los próximos años? Si tú estás pensando en crear una marca de tequila, en este momento las únicas marcas que hacen sentido económicamente son las premium, ultra premium o de lujo por los costos. Las otras marcas no es factible por razones económicas. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en cuando se realice una nueva marca, hacer planeaciones a futuro para que este ciclo, obviamente ahora que va a estar muy, muy barato porque empieza a bajar, en los próximos años esperamos que haya una sobreoferta de agave, va a bajar nuevamente, no sabemos los puntos porque sigue siendo un tema de mercado, pero va a bajar y en algún momento va a volver a subir, porque este es un ciclo que se repite. Lo que es importante es hacer planeación a largo plazo. Las marcas que ya tienen tiempo en el mercado, que conocen estas curvas, obviamente con planeación y con tiempo se puede prever. Y entonces, si te acercas con un experto, puedes diseñar tu plan a futuro, diseñar tu negocio a futuro para que realmente sea rentable. Los números siempre tienen que ajustarse y tienes que revisar y hacer tu planeación antes de decidir si es negocio o no sacar tu propia marca de tequila.